Hoy nos sumergimos en un material que, bueno, a primera vista parece una locura maravillosa. ¿Suena bien? Se trata de un texto llamado Nasruddin y la Sinfonía de los Números que Danzan. Y nos propone una misión casi imposible: redescubrir las tablas de multiplicar. Uf, las tablas de multiplicar. Pero no como las recordamos, sino como una experiencia llena de color, de música, de geometría. La premisa es, desde luego, muy poética. El texto nos cuenta la historia de un rey que ve las matemáticas como algo gris, aburrido, sin alma. Lo típico, vamos. Sí, y de repente llega Nasruddin, el sabio loco de la tradición sufí, y le promete que le va a revelar un secreto, que los números cantan y tienen colores. Suena... A ver, mi primer instinto me dice que esto es más una fábula que una lección de mates. Habrá que ver si Nasruddin consigue de verdad tender un puente real entre esos dos mundos. Ese es exactamente el reto. Nuestra tarea hoy es seguirle el juego a Nasruddin y ver si su método, tal y como lo describe este texto, puede de verdad transformar un concepto que, para muchos, fue un trauma escolar, en algo. En algo vivo. Justo, en algo vivo. Ver si esa sinfonía de la que habla es real o, bueno, solo una metáfora bonita. Pues que empiece la función, ¿no? ¿Por dónde arranca Nasruddin? Supongo que no será con un 2 por 2 son 4. Para nada. De hecho, lo primero que hace es ignorar los números por completo. Coge 10 guijarros y dibuja una figura en el suelo. Una pirámide. Una pirámide. Sí. Una piedra en la cima, debajo una fila de 2, luego una de 3 y una base de 4. 10 piedras en total. El texto la llama el Tetractis. El Tetractis, la figura sagrada de los pitagóricos. Vale, es un punto de partida. Interesante. Mucho. Los pitagóricos creían que el universo entero estaba gobernado por relaciones numéricas. Para ellos, el Tetractis no era solo un triángulo de puntos, era un símbolo de la creación. Contenían los números del 1 al 4. Que sumados dan 10, el número de la perfección para ellos. Pero, ¿cómo conecta esto Nasruddin con las tablas de multiplicar? Aquí es donde da el primer giro inesperado. No habla de sumas ni de multiplicaciones, habla de música. ¿De música? Sí. El texto dice que Nasruddin asocia cada fila a un intervalo musical fundamental. La primera piedra, la unidad, es el origen, la nota do. La tónica, el punto de referencia. Exacto. Luego, la segunda fila, los 2 puntos, representan la proporción 2:1. Y aquí es donde el texto, a mí personalmente, me ha volado la cabeza. A ver, Explica que esa proporción es, literalmente, la octava musical. Si una cuerda produce un do, la mitad de esa cuerda vibra al doble de frecuencia y produce el siguiente do una octava más arriba. un momento. Entonces, cuando el texto dice esto, no está siendo poético, está describiendo una realidad física. Totalmente. O sea que la razón por la que una octava no suena tan consonante, tan correcta, es porque su relación matemática es la más simple posible, 2:1. Eso es. No es una metáfora, es una identidad. Y sigue. La tercera fila, 3 puntos, es la proporción 3:2, que se corresponde con la quinta perfecta. El intervalo de do a sol. Justo. Y la cuarta fila, 4 puntos, es la proporción 4:3, la cuarta perfecta, de do a fa. Juntas, estas proporciones forman la base de casi toda la armonía occidental. Lo que es fascinante aquí es que está redefiniendo el punto de partida. Antes de aprender a calcular, nos está diciendo que debemos aprender a escuchar las relaciones entre los números. Eso es. La armonía no es una construcción cultural arbitraria, es una propiedad que está ahí, inherente a las proporciones numéricas simples. Y es cuando Nasruddin, según la fuente, lanza su primera gran afirmación. La música es matemática multiplicada. ¡Qué frase! De repente los números dejan de ser símbolos abstractos en una pizarra y se convierten en vibración, en sonido, en algo que se siente. Es un cambio de paradigma total. Y sienta las bases para una idea mucho más amplia. Si los números pueden ser sonido, ¿qué más pueden ser? Abre la puerta a una percepción completamente sinestésica de las matemáticas. A sentirlas con otros sentidos. Exacto. Pues esa puerta la derriba por completo en la siguiente lección. Nasruddin presenta la gran tabla. ¿La gran tabla? Sí, un sistema que asigna a cada número del 1 al 7 una identidad multisensorial. A cada tabla de multiplicar le da un animal, un color, una nota y una forma geométrica. Uf, aquí es donde la cosa se puede poner o muy profunda o muy esotérica. ¿Qué tipo de asociaciones propone? Son muy evocadoras.
Por ejemplo, la tabla del 1, que es el origen de todo. La asocia al caracol, por su espiral, al color rojo, a la nota do, que ya vimos. La del principio. Ujú. Y a la forma del círculo, la unidad como un todo cerrado en sí mismo. Tiene una lógica poética. La unidad como punto de partida, el rojo como el primer color del espectro, el círculo como la forma perfecta sin principio ni fin. Luego hay otras. La tabla del 3 se asocia a las abejas, al color amarillo, a la nota mi y a la forma del triángulo. La del 3. Y la del 5 a las estrellas de mar, al color azul, a la nota sol y al pentágono. Espera, me detengo en la del 3 un segundo. ¿El texto sugiere alguna conexión más profunda entre las abejas, el triángulo y el número 3? No entra en ese detalle, pero... Porque, más allá de lo poético, las celdas de un panal son hexágonos, que están compuestos por 6 triángulos equiláteros. O sea, hay una conexión geométrica real ahí. Es verdad, el texto no lo dice explícitamente, pero te obliga a pensar en ello, ¿sabes? Te incita a buscar esas conexiones por tu cuenta. Quizá no se trata de que el número 3 sea amarillo, sino de crear un anclaje mental tan potente que el número adquiere una personalidad. Claro. El 3 ya no es solo una cantidad, es el zumbido de una abeja, la estructura de un panal, la calidez del amarillo. Me pregunto qué color y qué animal sería la tabla del 9. Sonríe. Algo complicado, seguramente. Siempre fue la más difícil de recordar en el colegio, desde luego. Probablemente, pero lo crucial aquí es el método. El texto parece sugerir que no se trata de una verdad mística, sino de una herramienta pedagógica potentísima. En lugar de forzar la memorización de un dato abstracto como 3 por 4 es 12, interiorizas el carácter del 3 ¿Transformas un ejercicio de memoria? en un acto de imaginación y asociación. El texto lo resume en una frase que es casi un manifiesto. Dice, las matemáticas son una sinfonía visual. Totalmente. Y cuando uno piensa que ya ha alcanzado el pico de la abstracción poética, Nasruddin vuelve a la geometría pura, pero una que esconde un universo de patrones. Entiendo. Si la gran tabla nos muestra las personalidades de los números, el siguiente paso nos muestra cómo se relacionan entre sí en un mapa infinito. Déjame adivinar, por la descripción de montaña mágica que usa el texto, estamos hablando del triángulo de Pascal. Él mismo. Lo describe como la montaña más mágica de todas y explica su regla de construcción, que es una simpleza que engaña. Se empieza con un 1 en la cima y cada número de abajo es la suma de los dos que tiene justo encima. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Eso es. 1, 3, 3, 1. Una estructura que surge de la suma más simple posible, pero que contiene una complejidad casi inverosímil. Es un fractal numérico. Totalmente. Y Nasruddin empieza a desvelar sus secretos. El texto habla de una propiedad llamada los pétalos mágicos, donde eliges un número del interior y si multiplicas los 6 números que lo rodean de forma alterna, el resultado es el mismo. Es casi un truco de magia. Exacto. Es una propiedad real, se conoce como el teorema de la estrella de David. Pero lo interesante, según lo que describes, no es que Nasruddin se centre en la demostración matemática, sino en la sensación de asombro, en la idea de que hay un orden oculto, una belleza simétrica, esperando a ser descubierta. Justo, no busca el rigor, busca la maravilla. Pero aquí es donde la cosa se pone densa. El texto empieza a listar patrones a toda velocidad. Que si la primera diagonal son los números naturales, que si la segunda son los números triangulares. Espera, detengámonos ahí. La segunda diagonal contiene los números triangulares. 1, 3, 6, 10. Sí, Esos números no son precisamente las sumas de las filas del tetráctis que vimos al principio. 1, 1 más 2 es 3, 1 más 2 más 3 es 6. 1 más 2 más 3 más 4 es 10. ¿Es verdad? ¿Ves? Todo está conectado. El tetráctis, que era la base de la música, reaparece como una de las claves para leer este mapa numérico. Eso se me había pasado por completo. Es que ahí reside el verdadero poder de esta estructura, y por eso puede resultar abrumadora si solo se listan sus propiedades. No es una colección de curiosidades, es una red de relaciones. Cada patrón se conecta con otro. Claro. Por ejemplo, el texto menciona que la suma de cada fila da como resultado las potencias de 2. 1, 2, 4, 8, 16, lo que nos habla de la duplicación, del crecimiento binario. Y luego está el patrón que a mí me pareció más sorprendente. Si lees las filas como si fueran un solo número, obtienes las potencias de 11. Ah, sí. La fila 1, 2, 1
es 121, que es 11 al cuadrado. La fila 1331 es 1331, que es 11 al cubo. Esto ya parece brujería. Es la belleza del sistema decimal en acción. Pero la lección de fondo, según Nasruddin, es que este triángulo es un mapa infinito donde todas las tablas de multiplicar no solo están presentes, sino que se muestran como el resultado emergente de sumas muy simples. O sea que, Muestra que la multiplicación no es una operación aislada, sino una consecuencia de la estructura aditiva del universo. entendido. Así que, si el triángulo de Pascal nos muestra este mapa estático de cómo se relacionan los números, ¿qué nos dice el texto sobre cómo estos números crecen y se expanden en el mundo real? ¿Hay algún modelo para eso? Lo hay. Y de nuevo, Nasruddin lo dibuja en el suelo. Es una figura con forma de letra lambda griega mayúscula, una lambda. Una Bu invertida. Exacto. En la cima hay un 1 y de ahí nacen dos ramas que descienden. La lambda de Platón, según el texto. Y cada rama representa una progresión fundamental. La de la izquierda es la duplicación, las potencias de 2. 1, 2, 4, 8. ¿Y la de la derecha? La de la derecha es la triplicación, las potencias de 3. 1, 3, 9, 27. Y aquí la lección es sobre la naturaleza del crecimiento. El texto establece un contraste muy potente. Si sumas 2 repetitivamente, tienes un crecimiento aditivo. 2, 4, 6, 8. Es lineal, predecible, constante. ¿Vale? Pero si multiplicas por 2, tienes un crecimiento multiplicativo. 2, 4, 8, 16. Es exponencial, explosivo. Claro, no es lo mismo. Una cosa es añadir un grano de arroz cada día. Y otra muy distinta es duplicar los granos de arroz cada día. El texto lo llama el poder del crecimiento. La lambda, con sus dos ramas, representa las dos fuerzas primordiales de este crecimiento cósmico, la duplicación y la triplicación. Con lo cual la multiplicación deja de ser una simple operación aritmética de colegio. Totalmente. Se convierte en el lenguaje que describe las leyes del crecimiento universal. Entender que 3 por 3 es 9, bajo esta óptica no es solo saberse una tabla, es comprender un principio fundamental de cómo la naturaleza se expande, desde la división celular hasta el crecimiento de las poblaciones. Es un cambio de escala radical en la importancia de lo que estamos aprendiendo. Exacto. Y con esta idea tan expansiva, llegamos al final del viaje. El rey, que empezó viendo las matemáticas como algo muerto, ahora está fascinado. Ha visto que son geometría, música, colores, patrones de crecimiento. Le ha cambiado la perspectiva. Completamente. Y le hace a Nasruddin la pregunta del millón. Después de todo esto, ¿cuál es el secreto último? Y la respuesta, como no podía ser de otra forma, viniendo de un sabio loco, tiene que ser una paradoja. Totalmente. Cito directamente porque es genial. El secreto es que no hay secreto. Todo es visible si miras con los ojos correctos. Buenísima. Y resume todo el viaje. Las tablas de multiplicar no son entes abstractos. Son los colores que ves, las notas que oyes, las formas que tocas. El 1 es rojo como el do, el 3 amarillo como el mi, el 5 azul como el sol. Juntos, los 7 primeros números te dan el arco iris y la escala musical. Todo estaba ahí desde el principio. Es la culminación de toda su enseñanza. No ha inventado nada nuevo. Simplemente ha conectado los puntos entre disciplinas que nosotros mantenemos separadas. La física de la luz, la del sonido, la geometría y la aritmética. Ha revelado la estructura que lo une todo. Exacto, una estructura subyacente. Y entonces el rey le pregunta por ese detalle que nos ha intrigado desde el principio. ¿Y por qué demonios montabas tu burro al revés cuando llegaste? La metáfora final que lo ata todo. La clave de su método. Y Nasruddin le explica que, al mirar hacia atrás, al ir en dirección contraria a cómo va todo el mundo, ves lo que los demás, en su prisa por avanzar, ignoran. Y se da cuenta de que los números no están en los libros, están en el mundo. Están en los 5 pétalos de una flor, en las 8 patas de una araña, en la espiral de una concha de caracol. El cambio de perspectiva es la herramienta fundamental. Eso es. A los conceptos abstractos en nuestra cabeza, el método Nasruddin consiste en reconocer que esos patrones ya existen en la naturaleza y en nuestra propia percepción. La matemática no es una invención humana, es el descubrimiento del lenguaje con el que el universo está escrito. Y ahí es donde el texto llega a su conclusión más potente, casi un mantra. Nasruddin le dice al rey que la multiplicación no es algo que se aprende, es algo que ya se sabe. Y cito las líneas finales.
porque vives en un universo que está multiplicando cada segundo. Qué fuerte. Tú eres la tabla de multiplicar. El cosmos es la tabla de multiplicar. Todo es multiplicación danzando. Es una disolución completa de la barrera entre la persona y el concepto. No estudiamos las matemáticas como algo ajeno, sino que somos una manifestación de sus principios. Es una conclusión tremendamente poética, sí, pero resulta muy coherente con todo el camino que ha ido trazando. Se cierra el círculo. Sin duda, después de este viaje, la idea de que las matemáticas son grises queda, completamente demolida. La propuesta final del texto es que son, literalmente, la sinfonía de colores del universo. Y que el único requisito para disfrutarla Es mirar el mundo al revés de vez en cuando. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para darle una vuelta. Si aceptamos la premisa de este texto, que la multiplicación es el lenguaje del crecimiento cósmico y se manifiesta como música y color, ¿qué otras operaciones matemáticas fundamentales podrían estar describiendo otros aspectos del universo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo cuáles? Pues pensemos en la división, o en las raíces cuadradas, o en los fractales, que son la encarnación de la complejidad infinita a partir de reglas simples. ¿Vale? Si la multiplicación es una sinfonía, ¿qué sinfonías ocultas nos estamos perdiendo por no saber cómo escuchar esas otras operaciones? Si la multiplicación es la danza del crecimiento, ¿qué danza cósmica describe la división? ¿O el cálculo infinitesimal? Uf. Esa es la pregunta que nos deja Nasruddin al bajarse, por fin, de su burro.